Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y que podamos tener un estudio que sea de mucha edificación, tanto el primero como el segundo estudio. Y bueno, pues vamos a orar, porque nada somos nosotros, ninguno de nosotros, si no estamos orando, si el mensaje no viene por nosotros, viene inspirado por Dios, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Señor, te damos muchísimas gracias, gracias por estos himnos, gracias Padre mío, porque podemos alabarte a través de ellos. Padre, pues yo te quiero pedir de una manera muy especial que tú bendigas el día de hoy, esta mañana, y que tú permitas, Dios, que podamos, si así es tu voluntad, concluir con este Salmo 105, dar esta última parte, que es una parte muy gloriosa. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias. Y Padre, pues permite los que han de venir en camino, apresura sus pasos, permite que no tengan obstáculos para poder llegar a tiempo. Y los que se van a conectar, permite que la conexión pueda darse bien y que no se interrumpe como en otras ocasiones. También Dios, gracias Señor porque está tranquilo el salón de al lado. Y Dios, pues te queremos pedir que tú lo sigas manteniendo así. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando de la gracia de Dios, estábamos hablando específicamente de la alabanza por la provisión de Dios, su provisión en gracia, haciendo memoria el salmista estaba haciendo memoria de esta vez en donde los israelitas, antes de salir de Egipto, pidieron oro, alhajas y vestidos a sus vecinos, ¿no? Y decía, es impresionante, porque era un milagro que pasó. Habíamos hablado también de que no solamente eso constituyó un milagro, sino también constituyó un juicio. Se expresó el juicio de Dios, el juicio por haberlos mantenido los egipcios a los israelitas injustamente como esclavos, y también la justicia de Dios de que remuneró de alguna manera los muchos años que estos hombres y mujeres estuvieron trabajando gratis. Entonces, quería yo hablarles, les hablé de otros ejemplos, les había hablado de Hudson Taylor, les había hablado de Gladys Aylward, dándoles el punto de que si Dios cuando te pide algo, cuando te envía algo, también te va a dar la gracia y la provisión para poderlo lograr. Si Dios está queriendo que tú hagas una obra, te va a dar los medios para hacerla. Hoy estaba leyendo a Ageo y precisamente Ageo estaba hablando delante de un pueblo desanimado, y entonces Ageo le decía, no te desanimes porque parezca pequeña la obra que tú estás haciendo, no te desanimes porque a lo mejor los que conocieron el primer templo lo comparan con esto que se está construyendo y no llena sus expectativas, ¿no? Ponte a trabajar. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Ponte a trabajar. Yo te voy a dar los recursos, ya sea recursos materiales, recursos de sabiduría, ya sea los recursos de paciencia. Si Dios te está pasando por una prueba, también Él te va a dar los recursos en cuanto a paciencia, longanimidad, para poderlo pasar. Y les hablaba de una anécdota de Bruce Olsen, aquel misionero estadounidense que se fue en los años 60 a Colombia y a Venezuela para hablarle a una tribu muy salvaje, los indios motilones. Y una vez que estas personas se convirtieron, vivieron con todo su corazón para el Señor y tuvieron en su corazón hablarles a una tribu vecina antagónica. Y estábamos hablando precisamente, inclusive Memo me preguntó de ese milagro. Voy a leerles un relato acerca de eso rápidamente. Dice, está hablando en primera persona Bruce Olsen, ¿no? Dice, en mi primer encuentro con los motilones, ellos no eran un pueblo que compartiera. A una familia podría haberle ido muy bien en la época de caza y habría tenido más carne de la que podía comer. A la familia que vivía a su lado en la choza
Podía haber leído mal y tendría hambre. Sin embargo, la primera familia ni pensaría en compartir lo que les sobraba. El exceso de carne simplemente se echaba a perder. Así eran estos motilones antes de Cristo. Sin embargo, eso cambió cuando los indios descubrieron la compasión que Cristo sentía por todos ellos. Ellos comenzaron a compartir no solo sus alimentos, sino también las buenas nuevas mismas. En 1967, aproximadamente un año después de que los primeros motilones se convirtieran en cristianos, ahí hay aquí los nombres raros, ¿no? Arabadoica y un pequeño grupo de otros hombres acudieron a hablar conmigo. Ellos habían decidido que querían hablarles a los indios Yuco acerca de Jesús. Los indios Yuco eran una tribu más pacífica que ellos, pero completamente antagónica, ¿no? Yo estaba sorprendido. Las dos tribus, sus territorios separados por un viaje de 3 días por la jungla, bordeando peligrosos ríos, habían sido amargas enemigas durante años. Los yucos sabían exactamente cómo burlarse de los motilones. Una vez, ellos trenzaron espinos de la jungla junto a enredaderas y los camuflaron en un camino de los motilones. Luego, le lanzaron piedras al tejado de una choza motilona. Cuando los motilones cargaron y salieron a los caminos para perseguirlos, pasaron sobre los espinos. Desde una distancia segura, los yucos se burlaron de su agonía y luego desaparecieron entre el follaje. Los motilones, desde luego, eran igualmente antagonistas. Ellos organizaban sus propias emboscadas y esos encuentros normalmente resultaban mortíferos. Una sección de la jungla entre el territorio de los motilones y de los yucos se llamaba el Camino de la Muerte, porque muchos habían caído en batalla ahí, entre las dos tribus, ¿no? Pero ahora los motilones querían hablarle de Jesús a los yucos. Arabadoica, tú no puedes ir, dije yo. Cuando te vean te matarán. Arabadoica era un guerrero valiente y confiado, y ahora era un hombre de fe. No lo creo, Brusco, dijo él. Debemos hacerlo. Había otro problema. En aquel momento los motilones no entendían que había otros lenguajes aparte del barí, que era el que ellos hablaban. Ellos pensaban que los yucos hablaban igual que ellos, pero esos dos lenguajes no están relacionados. Yo no podía ver cómo ellos se las arreglarían para entenderse. Aún así, decidí no refrenarlos ni desanimarlos. Sí que sugerí que fueran a las tribus motilonas de las tierras bajas, que no habían oído acerca de Jesús. Pero Arabadoica estaba decidido a visitar a los yucos. Unos días después, ese grupo partió. Yo estaba preocupado por su seguridad y esperaba que no fuera una experiencia aplastante. Oré para que Dios los consolara y que cualquier decepción fuera un paso hacia la madurez espiritual. Él ya estaba previniendo la derrota, ¿no? Ellos, este grupo, que fueron a hablar a los yucos, estuvieron fuera durante varias semanas. Cuando regresaron, sin sufrir daño, yo me acerqué a Arabadoica. ¿Cómo fue?, pregunté. Él estaba haciendo flechas y me miró con su familiar sonrisa. Maravilloso, dijo él. Ellos no habían conocido de Jesús antes. ¿Y lo entendieron? Oh, sí, les dijimos muchas cosas sobre Jesús. ¿Hablaron con ellos? Claro que sí. Arabadoica estaba un poco preocupado por mi sorpresa. Pues, ¿cómo se lo hubieras dicho tú? Oh, de la misma manera. Pero, ¿cómo sabes que ellos entendieron? Él pareció perplejo de nuevo. Pues, porque todos ellos nos dijeron que lo entendían. Se emocionaron mucho al oír nuestras noticias, Brusco. ¿Quieres decir que ustedes abrieron sus bocas y hablaron a los yucos y que ellos entendieron y les hablaron a ustedes y ustedes les entendieron? ¡Claro! Los lenguajes barí y yuco son tan diferentes como el inglés y el chino. Uno no podría entender nunca uno de ellos aunque conociera el otro. Sin embargo, estoy seguro de que Arabadoica y los demás no estaban imaginando cosas. Casi no se oye de la mentira entre los motilones, y ellos no tenían razón alguna para engañarme. Solo puedo llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo de Dios
les dio a los motilones un mensaje y que los yucos lo entendieron. Impresionante, ¿no? Cómo es la gracia de Dios. Cuando Dios te envía algo, seguramente estas personas lo tenían tanto en su corazón que obraron con una fe sencilla. Ellos no conocían muchas cosas y no conocían ni siquiera que había lenguajes, su mundo era muy cerrado, no conocían ni siquiera que había lenguajes distintos. Sin embargo, para Dios no fue algo que Él no pudiera hacer o que lo agarrara de sorpresa, sino que simple y sencillamente dio la gracia y obró un milagro, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta visita a los yucos causó una pauta de calidez entre los dos pueblos y no pasó mucho tiempo hasta que los motilones enviaran a un grupo de sus jóvenes para vivir con los yucos durante varios meses para aprender sus costumbres y su lenguaje. O sea, finalmente terminaron teniendo que hacer un trabajo de aprendizaje del lenguaje y todo eso. Sin embargo, fue impresionante ese primer encuentro en donde se expresó la gracia de Dios. Y bueno, podríamos seguir hablando de todo esto, pero me llama mucho la atención. Así es la obra de Dios y así son los recursos de Dios cuando Él nos está enviando algo. Entonces, muchas veces tememos y muchas veces nos mordemos las uñas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y qué? Y perdemos mucho tiempo en preocuparnos y dejamos de invertir tiempo en confiar, ¿no? Entonces, es hermoso esto. Le dijeron, Dios les dijo a ellos, hagan esto, pídanle sus riquezas a sus vecinos. Ellos obedecieron y Dios les dio la gracia, ¿no? Bien, terminamos. Finalmente, se cierra todo un ciclo. Voy a leer de los versículos 38 al 43. Dice, Egipto se alegró de que salieron porque su terror había caído sobre ellos. Dios extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y sació de pan el cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales por un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a sus pueblos con gozo, con júbilo a sus escogidos. Podemos ver esta última parte tan hermosa. Finalmente, como vemos, el pueblo de Egipto terminó apresurando a los hebreos para que se salieran, ¿no? Y empieza esta parte que es un cambio de vida, ya no viviendo como esclavos, sino en camino a su tierra prometida y en camino a ser una nación. Ahora, en todo esto que estuvimos leyendo ahorita, nunca, de alguna manera, no se hablan, el salmista no toca nunca el tema ni de la rebelión de Israel, que la podemos conocer a través de los libros de Éxodo y Números, ni tampoco se habla de otros milagros como por ejemplo el paso sobre el Mar Rojo, ¿no? Sin embargo, todo esto nos habla también de lo mismo, así como la gracia que Dios le dio para proveer a los israelitas de lo que iban a necesitar para construir su santuario y para tener un patrimonio. Así también Dios les proveyó de los cuidados en el desierto. ¿Te parece loco que le pidas su Rolex a tu vecino? ¿Su Rolex de oro a tu vecino? Pues sí, ¿no? Yo no creo que mi vecino tenga un Rolex, ¿verdad? Pero o sea, sería algo loco, ¿no? Pero de la misma manera parecería loco que un líder se llevara a 2 millones de personas al desierto, a un lugar de yermo, a un lugar en donde pues ellos iban a tener muchísimos problemas por sí solos. Sin embargo, bajo la guía de Dios, ellos tenían que dar ese paso y Dios iba a ir proveyendo. Y entonces David en este salmo está alabando a Dios porque le decía, bueno, Dios, tú los vas a llevar a un desierto, pero también los llevaste
en ese desierto que los llevaste les proveíste de una cubierta, de una columna que de noche los alumbrara y que de día los protegiera de los rayos del sol, que además no solamente serviría de protección, sino también serviría de guía en todo este camino, ¿no? También les daría carne en las codornices, les daría pan del cielo. Ajá. Ese pan tan maravilloso que solamente ellos, el pueblo de Dios, pudo experimentarlo, y era lo que exactamente ellos necesitaban. Del lugar menos esperado surgirían aguas de la peña. Uh-huh. Y no corrieron poquitas, sino fluyeron como un río. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y además, ¿sabes qué? Dios ama en darnos. Dios se regocija en darnos. Y curiosamente, Él, cuando nos da, no le quitamos, sino al contrario, esas riquezas nunca cesan, ¿no? Y me impresiona, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Sabes? Hacía más de 400 años. Dios se encontró con un hombre al que llamó, al que le dijo, te voy a llamar a una tierra donde tú vas a heredar. No le dio más detalles y lo llevó a ese lugar. Esa también parecía una locura. Un hombre de más de 70 años yéndose a este lugar, saliendo de las comodidades de su familia, de su gente, y yendo a un lugar inhóspito. En otra ocasión, mucho tiempo después, cuando Lot se aparta de él, a manera de consolación, Dios le da otra promesa hermosa. Es una promesa que conocemos muy bien, está en Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esa es la primera parte. La segunda parte, que aparece de los versículos 18 al 21 en Génesis 15, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, heteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Sabes? Dios tenía todo bajo su control. En su momento tenía que hacer las cosas. Más de 400 años se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, tu gente va a entrar y va a sufrir un tiempo de aflicción, pero terminado ese tiempo de prueba, los voy a regresar a esta tierra y se las voy a dar. Dios tenía que hacer un doble trabajo. A veces pensamos que Dios se les puede ir las cosas de las manos, pero Dios muchas veces no solamente hace un trabajo, sino hace varios. Dios tenía que hacer que ese pueblo se multiplicara, esa descendencia de Abraham se multiplicara. En aquel momento no tenía descendencia Abraham. Bueno, tenía que llegar el momento en donde empezara a tener descendencia y esa descendencia se multiplicara hasta llegar a una nación. Pero también esa nación tenía que probarse en aflicción y en esa aflicción poder ver el poder de Dios. Era muy importante para Israel haber salido viendo el poder de Dios sobre la nación más poderosa. Un poder que ni la nación más poderosa pudo contra él, ¿no? Y además, por otro lado, de la madurez de la nación, Dios tenía que tratar en misericordia a estos pueblos que se iban a ocupar. Dios les dio un tiempo de gracia de más de 400 años, casi 500 años, para que ellos se pudieran arrepentir. Porque no solamente
fue el tiempo en donde se formaba Israel como una nación y ya estaban listos para salir a conquistar la tierra. Sino aún, a pesar de la rebeldía de Israel, Dios da otros 40 años de prórroga para que estos cananeos se conviertan, se arrepientan. Y ¿sabes qué? Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Ahora, Dios sabía que muchos de ellos no se iban a convertir, que casi todos no se iban a convertir, pero dio la gracia. La gracia de Dios nunca faltó, la paciencia de Dios nunca faltó. La paciencia de Dios siempre está presente con los vasos de honra y los vasos de deshonra. Es impresionante. Y ¿sabes qué? Esto nos habla de dos cosas. En nuestra vida tenemos un tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia habla de la fidelidad de Dios. Pero ¿sabes qué? También no olvidar que por 500 años que dura este tiempo de gracia, un día termina este tiempo. Así que durante todo este tiempo que tú has escuchado y aún todavía no has inclinado tu corazón a Cristo, bueno, Dios puede seguir insistiendo el próximo domingo. Dios puede seguir insistiendo el día de hoy, mañana, pasado. Pero debes tener en cuenta que algún día esa puerta se puede cerrar. El tiempo de gracia terminará y tu esperanza se habrá ido si no hubo ese tiempo de gracia, si no hubo ese arrepentimiento, ¿no? Finalmente, como aparece en el versículo 44, les dio las tierras, dice, sacó a su pueblo con gozo, es el 43, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Y Dios finalmente con esto cierra y sella su pacto. La promesa de Abraham la cumple cuando los introduce a la tierra prometida y además los introduce a lugares que ya estaban sembrados y edificados. Es maravilloso. Terminamos con un último versículo, el 45, que dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Todo este salmo, 44 versículos, son versículos de alabanza y de hablar de toda la maravillosa obra de Dios. Sin embargo, David no quería que viéramos y que escuchara la gente que solamente esto era algo que ya, nada más hablar de lo que Dios había cumplido. Sino aquí en este último versículo es como si dejara una cláusula que nos toca a cada uno de nosotros y le tocó al pueblo de Israel. Dios había cumplido las promesas, había hecho grandes proezas para meter a un pueblo en una tierra maravillosa, una tierra que ya estaba edificada, ya estaba labrada. Sin embargo, dice aquí, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Dios cumplió su parte. Ellos, simple y sencillamente, tenían que seguir sus leyes. Tenían que honrarlo. Tenían que sus leyes no solamente, ahora no quiere decir, sabemos que no hay ser humano que cumpla las leyes perfectamente, pero en sus leyes están estipulado qué pasa si no cumple su ley. Hay un día de la expiación, hay holocaustos, hay todo eso que ellos tenían que cumplir. Más bien el problema no fue que tuvieron un errorcito o tuvieron un error un poco más grande, sino el problema de ellos fue que se desviaron completamente y adoraron a los dioses de la tierra que conquistaron. Se postraron delante de las bendiciones y dejaron olvidado a aquel que bendijo y a aquel que bendice. Pero bueno, es muy hermoso ver, después de todo este salmo de alabanza, cómo Dios dice, sí, pero yo los introduje en la tierra para que ellos guardaran estos estatutos, no para que me olvidaran. Tú puedes tener la mayor bendición de Dios.
Tú puedes tener una vida que Dios te haya cambiado y puedes contarla, pero de nada sirve si tú lo olvidas. Tú no puedes vivir de lo que Dios ha hecho en el pasado. De nada sirve que tú hayas tenido calor en un tiempo de tu vida si ahora tienes frío, si ahora estás como un témpano. Así que aquí terminamos, y pues aquí la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Después de tiempo de asistir a iglesia, de escuchar el mensaje, ¿hemos estado creciendo a su lado o nos hemos estado estancando? ¿O con qué petición o llamado de Él te has estado atorando, que no puedes cumplirla y que prefieres mejor hasta evadirla? Sabemos que no podemos hacer el trabajo en nuestras fuerzas, pero sí lo que podemos hacer es enfrentar esto delante de Dios y decirle: Dios, ni siquiera aún quiero hacerlo, ni siquiera aún quiero llamar a hacer esto, pero tú conviérteme, tú hazlo. Dice como conclusión: Israel no entró por primera vez a Canaán por su incredulidad ante las situaciones que se le presentaron. Y ahora, si Israel no entró por su incredulidad, ¿cómo estamos reaccionando ante los problemas que se están presentando? ¿Nos seguimos quejando o creemos y esperamos en Él? Israel no pudo vivir en su plenitud con su Dios y con la victoria en esta tierra hermosa, debido a sus ídolos. ¿Puedes ahora identificar algún ídolo que no te está permitiendo vivir en esa relación plena con Dios? Bien, siguiente salmo vamos a profundizar en la rebeldía del pueblo de Israel, pero de todas formas va a ser un motivo de alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a pesar de nosotros, Dios cumple sus promesas. Bien, terminamos con esto. Hay un pasaje que está en el libro de los Filipenses, capítulo 1, en el que Pablo menciona, algunos conocen obviamente, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si todos tuviéramos en mente esto, seguramente dedicaríamos más nuestro pensamiento y nuestro tiempo a pensar en las cosas de Dios. Uno de los problemas que experimentaban los corintios y experimentamos en esta época nosotros es que estamos llenos de actividades y este mundo de alguna manera nos ha presionado de tal manera que no hay tiempo para muchas cosas. Algunos tienen más tiempo, algunos tienen menos tiempo, algunos se complican el tiempo no debiendo hacerlo, pero lo cierto está que el punto de partida siempre es Dios. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás o todas estas cosas os vendrán por añadidura. Cuando nosotros dedicamos más tiempo a Dios, o al principio de nuestros días, de nuestra vida, nuestra mente se ordena y nuestra efectividad aumenta. Entonces, a veces por tantos afanes que nosotros tenemos, dejamos esto al último o lo omitimos y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando un tiempo muy valioso en nuestras vidas, que es el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Si Dios es soberano sobre toda la creación, si todas las cosas permanecen por medio de su voluntad y su divino poder, esto quiere decir que Él tiene la capacidad infinita, por eso es omnisciente, de arreglar todos los problemas y todas las cosas, de armonizar, de darnos gracia para que nosotros podamos en un momento determinado ser más efectivos en lo que hacemos. Pero nosotros, para lo cual tenemos que siempre mantener nuestra mente precisamente puesta en Jesús, como dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Entonces, si nosotros cumpliéramos este mandamiento cabalmente,
todo sería más ágil en nuestras vidas y todo sería más ágil en este mundo. Desgraciadamente, hay un proceso de cambio y es un proceso de santificación. Ahora que hemos estado estudiando los dones y que ahora este capítulo 14 que estamos viendo, ya es una reglamentación de cómo se deben usar. Nosotros ya tuvimos ahí primero el fundamento, en el capítulo 12 de Romanos, el capítulo 12 y 13 de Corintios. Este capítulo 14 empieza de la misma manera, hablando del amor. Porque el amor precisamente es lo que nos da el equilibrio perfecto en nuestro actuar. Dice la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios porque no es amor. Entonces nosotros muchas veces nos desequilibramos en nuestra vida, en nuestras emociones, por falta de profesar el amor. El amor debe ser llevado como una práctica constante en nuestras vidas y se va a dar sobre todo si podemos ver el punto de vista de Dios. ¿Cómo nos ve a Dios? O sea, ahorita que estábamos entonando los himnos, pues dice: tranquila esté a mi alma, porque tú eres mi reposo, etc. ¿Cómo Dios nos ve? Si nosotros hemos apropiado la forma en que Dios nos ve con misericordia, con paciencia, recuerden, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él o por su nombre. Nosotros tenemos que ver que Dios tiene una paciencia muy grande con nosotros, y si apropiamos esta maravillosa gracia de Dios en nosotros, de una manera natural y automática, nuestra paciencia hacia los demás va a ser. Pero tenemos que empezar a meternos precisamente en la gracia de Dios. Tenemos que empezar a confiar más en lo que Él promete, que en lo que nosotros sentimos, pensamos, vemos o hacemos. Porque Dios es el único ser a través de su Espíritu Santo y de su gracia que nos puede dar el equilibrio perfecto en nuestra mente y en nuestro corazón hacia Él y hacia los demás. Por tanto, buscar primero el reino de Dios va a ser muy importante, porque entonces se van a desarrollar todos los dones. Recuerden que en el fin del capítulo 13 dimos una repasada muy rápida de los frutos del Espíritu y de las contiendas que vienen entre la carne y las luchas que vienen entre la carne y el Espíritu. Pero realmente en los frutos del Espíritu podemos nosotros medir nuestra condición espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Ahí está lo que Dios produce en nuestra vida. Y recuerden, así como vimos el capítulo 13, empezamos el primer fruto del Espíritu es el amor. Aquí en la epístola de los Filipenses, en el capítulo 3, dice que, en el 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la esencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces ahí está. Tenemos que perder para ganar. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que renunciar para tener. Porque todo lo que no proviene de Dios en un momento determinado se opone a Dios y a su lucha. Dios en su gracia derramó dones a los hombres. Y los dones son usados para edificación, como hemos visto. Pero cuando hay un desequilibrio espiritual, entonces se tergiversa ese conocimiento. Así como Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los hizo con un propósito: adorarlo, tener una relación con Él, manifestar en Él su cuidado, su amor. No tenían que trabajar, vivían en el huerto del Edén, solo extendían sus manos y tomaban del fruto que les apeteciera.
Pero también Dios los hizo a su semejanza, les dio el libre albedrío para probar lo que hubiera en su corazón. Y ellos reprobaron cuando fueron probados. Y así nosotros nos damos cuenta que constantemente estamos siendo reprobados cuando somos probados. Y a veces Dios precisamente permite las pruebas en nosotros para que concienticemos nuestra condición y vayamos a la gracia de Dios. Entonces, en la exposición de los dones, aquí la vez pasada terminamos con 2 pasajes que dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Precisamente hablando de para qué Dios te dejó en este mundo. Dios nos permite conocer su doctrina, nos permite conocer su palabra, nos permite entenderla para poder compartirla para edificación. Entonces, si nosotros perdemos este sentido de que nuestra relación con los demás tiene que ver con la confesión de nuestra fe, con la edificación de la iglesia de Cristo, entonces en un sentido van a entrar otro tipo de factores que sustituyan lo que tenemos que vivir. Nuestra mente es como un campo a conquistar. Si nuestra mente está llena de la palabra, va a actuar siempre conforme a la palabra. Si está mezclada entre palabra y mundo, entonces va a ser influida una y otra vez por las cosas de este mundo, y entonces vamos a tener un fruto incorrecto, porque no se puede mezclar la luz con las tinieblas. No puede una fuente, como dice Santiago, dar agua dulce y agua salada a la vez, porque se mezclan. Y así pasa cuando nuestro corazón está dividido. Se van a mezclar unas cosas, ideas con otras, y todo esto va a terminar en confusión. Y lo que menos vamos a poder hacer es transmitir correctamente. Y esto le pasó a los corintios. En el capítulo 14:3 de 1 Corintios dice: porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahorita vamos a ver más lineamientos de las lenguas, porque Pablo dedicó este capítulo 14 como una normativa de cómo debe ser. Ya tenemos bases, fundamentos de todo lo que es las lenguas, pero yo sigo preguntándome, como les dije la vez pasada, ¿por qué se dedican prácticamente tantos capítulos de la Biblia a las lenguas? No es tanto en sí el don, sino el mal uso del don lo que trae el problema. ¿Y cuántos de nosotros no podemos estar haciendo mal uso de lo que Dios nos ha dado como un don, lo que nos ha hecho entender, por dejarnos guiar por emociones o pasiones y todo eso? Entonces, aquí podríamos decir que es un contraste dramático que trae confusión e incoherencia cuando se permiten que las lenguas, en este caso, sean adulteradas. Ya la vez pasada vimos que cuando se habla en singular, habla de falsedad, y que cuando en la lengua se habla en plural, se habla de el don verdadero. Sin embargo, se perdió esta visión. ¿Y qué debían de producir las lenguas? Debían de producir edificación a la iglesia. Ya nosotros vimos la vez pasada que todavía no estaba completa la profecía. Todavía había muchas cartas apostólicas por escribirse, y todavía no se tenía toda la revelación completa en la Biblia. Entonces las lenguas sí tenían en un principio, y ahorita vamos a ver un poquito más del inicio de ellas, las lenguas sí tenían en un principio este propósito: edificar a la iglesia, alentar a la obediencia como segundo punto, y alentar en medio de la tribulación. Pero empezó a haber desórdenes, y los desórdenes ya no entró el don puro como tal, sino entró una competencia rival entre las personas que llevaron a los corintios a salirse por completo de la gracia y de cuál era el propósito de ellos como iglesia. Una situación muy importante es que en este capítulo no se mencionan ancianos, no se mencionan personas como guías. Entonces seguramente se empezó a usar esto en forma descontrolada. ¿Y qué es lo que sucedió? Que hubo descontrol
precisamente en las enseñanzas. Si nosotros recibimos un mal evangelio, un evangelio distorsionado, no vamos a crecer, no vamos a tener la ilusión de saliendo de un estudio como este, de purificar, limpiar nuestras vidas. No vamos a salir con el deseo de consagrarnos más. Ese debe ser el objetivo de un estudio como los que tomamos, los estudios dominicales, que salgamos alentados, estimulados al amor y a las buenas obras, y lo dice la misma escritura, no dejando de congregarnos. Por eso nos congregamos, es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si esto no está pasando en nuestra vida, quiere decir que de alguna manera algo anda mal. Como sucedió con los corintios, el egoísmo está surgiendo, el ver cada uno para sí mismo está surgiendo, cuando Dios dice que el que quiera servir debe ser como el menor, como el que sirve, y el que quiera tomar los primeros lugares dice, bueno, en este mundo ahí están los reyes, ahí están los grandes dignatarios que se enseñorean de la gente, pero en la iglesia sabemos que no es así. El que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve. Entonces, ese tipo de cosas trae confusión, porque la competencia por tener un mejor don ya no te lleva a tratar de ser como el que sirve, sino te lleva a tratar de enseñorearte de los demás. Empiezas en una competencia ilógica que se sale de la espiritualidad. Es como la competencia por ver quién más almas gana, ¿no? No, yo le hablé a 20, no, yo a 35, no, yo a 50. ¿Y Cristo dónde está? ¿Y cuál es el fruto de la gente a la que tú le has hablado? La efectividad de confesar a Cristo se va a dar generalmente por un fruto. A lo mejor tú le puedes hablar a 20 y no reaccionan. A lo mejor dentro de 50 o 100 uno reacciona. Pero por uno que reaccione correctamente, por uno que acepte la fe, hoy tenemos buenos predicadores, hoy tenemos gente consagrada que nos puede ayudar a entender los misterios de la gracia de Dios. Por tanto, la edificación ilícita, como el caso de este don falso, solo se deriva del ego, de las emociones inducidas por el orgullo, y solo produce más orgullo. Yo recuerdo que en nuestros inicios alguien decía, es que no hay otra iglesia como la que nosotros tenemos. Es la mejor iglesia del mundo. Falsedad total. Eso solo inducía al orgullo, decir, no, pues somos de aquí, somos los mejores. Y eso no es cierto. La iglesia de Cristo solo es una. ¿De dónde sacan que nuestra iglesia es la que tiene privilegios especiales? Entonces solo esto alentaba al orgullo. Y eso es lo que el diablo trata de hacer, porque sabe que nosotros se levanta nuestro orgullo, nos tiene en sus manos para manipularnos y para hacer cosas. Cuando lo que debe prevalecer es la humildad. Y la humildad no llega por casualidad. La humildad llega porque tú estés reconociendo constantemente tu condición pecaminosa ante Dios, te estés humillando delante de Él, y aún en el uso de tus dones o lo que Dios te haya concedido que hagas, te tengas que humillar para que tú seas anulado y Él sea el que se glorifique, como Juan Bautista dijo. Es necesario que Él mengüe, o sea, hablando de Cristo, que yo mengüe y que Él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Y así debe ser en la vida de cada una. Por tanto, la labor de los dones es edificar a la iglesia. En Hechos 18, del 24 al 25 dice, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, fíjense qué interesante. Se tiene que ayudar a los necesitados. Ese debe ser el propósito de nuestro servicio. Si Dios a nosotros nos concedió el privilegio de conocerle y nos dejó como un instrumento suyo como iglesia para dar a conocer al mundo su palabra, y nos dio la gran encomienda de Mateo 28, 18 al 20, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ese debe ser lo que debe llenar nuestra mente. Eso debe ser la prioridad en nuestra vida. Porque si dirás, bueno, es que si me dedico a esto, entonces ya no voy a poder generar recursos, ya no voy a poder comer, ¿no? Porque Dios dice que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él te dará todo lo demás por añadidura.
Entonces, ¿es creerle a Dios o no creerle? Y Pablo mismo dijo en Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué seguridad tenía el apóstol Pablo en lo que estaba viviendo y en lo que estaba transmitiendo? Recordemos que el apóstol Pablo, en su característica en el judaísmo, él mismo lo declara, era yo de los más avanzados, de los más fieles servidores. Y tenemos que entender un poco el contexto en el cual él vivía, porque para los judíos, ellos eran poseedores de la verdad. Y era cierto, inicialmente Dios, después de Abraham, les reveló a través de los profetas y la historia de su mismo pueblo la verdad. Ellos eran luz o debían ser luz a la humanidad. Entonces, cualquier situación o mezcla que atentara contra la pureza del Evangelio, ellos tenían que atacarla y destruirla. Por eso inclusive ellos no podían unirse a personas gentiles. Recuerden que la Biblia solo divide judíos y gentiles. No podían unirse porque podían afectar su fe, menos un sacerdote de la orden de Aarón. Era súper estricto con la persona con la que él se debía de casar. Entonces eran tan celosos de la ley que cuando viene, ellos habían sufrido a lo largo del tiempo muchas amenazas, pero cuando viene el cristianismo, Pablo lo ve como la mayor amenaza, la más fuerte amenaza que el pueblo de Israel había sufrido o había tenido hasta este tiempo. Y en su celo, obviamente no conocía todavía la verdad, equivocado, él empezó a perseguir a la iglesia por eso. Si tú ves este contexto, Pablo tenía razón. Su religión, la revelada por Dios, estaba siendo amenazada, según él, por una secta. Entonces él decidió en ese celo equivocado arremeterla. Pero era honesto. ¿Por qué les puedo decir que era honesto? Porque Jesús se le presentó en el camino a Damasco. Si él hubiera sido hipócrita, hubiera tenido falsos motivos, Jesús ni le habla. Porque ¿para qué le revela a un incrédulo una verdad que ni va a creer o que ni va a vivir? Pero era un celo lícito. Entonces Jesús dijo, este hombre yo lo voy a usar. Y se le revela. Y esto recuerden 3 días y 3 noches sin comer ni beber agua siquiera. Ahí buscando al Señor hasta que pues Jesús, imagínense, aquella luz que se le revela, él viviendo en un mundo de tinieblas y se le revela esta luz y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues ¿quién eres, Señor? Y ya vio un milagro, soy Jesús. Entonces ahí le caen todos los 20. Ahí es donde él empieza a entender cuando viene esta revelación. Es como en un estudio, cuando Dios nos revela algo. Todo lo que Dios nos revela que entendemos tiene que modificar nuestra vida si no se vela. Y la verdad es que Pablo es un ejemplo, porque ciertamente fue de los que más trabajó para el progreso del Evangelio. Y desde que Dios lo iluminó, dedicó su vida a esto. Y realmente renunció a sus riquezas, renunció a su prestigio, su sabiduría de fariseo, etcétera. Renunció prácticamente a todos los beneficios que tenía aún como ciudadano romano, aunque en momentos pudo haber aprovechado esto, para seguir a Cristo. Por eso él escribe aquí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pudo ser tan efectivo porque aprendió a morir. Y entonces él, de ser un celoso judío, fariseo, se convirtió en un celoso seguidor de Jesús con el mismo ímpetu con que seguía el cristianismo. El ímpetu está dado por el grado de creer. Recuerda, tú no vives de acuerdo a lo que dices que tienes que vivir, sino vives de acuerdo a lo que realmente crees. Si tú no estás consagrando tu vida en el grado que debes de consagrarla, es que no estás creyendo. Si Dios te revela algo y lo tomas así como, ¡ay, qué bonito concepto!, pero sigues igual, no estás creyendo. Lo que tú crees es lo que va a cambiar tu vida. Y por eso Pablo
puedo decirle aquí a Timoteo, lo que has oído de mí, ante esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Porque él sabía la relación que tenía con el Señor. Por tanto, él podía enseñar y predicar correctamente el Evangelio. Cuando tú no vives de esta manera, ¿cómo vas a predicar con poder el Evangelio? Si no lo vives, si no lo crees. Solo son palabras que se lleva el viento. Si tú te dices cristiano y vives como quieres, eres un falso creyente. Porque no estás transmitiendo la vida de Cristo. Es más delicado de lo que pensamos. Por eso hay un juicio de obras del creyente. Recuerden, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego es la luz de la palabra, de la revelación divina. O sea, Dios va a probar. Dios te va a decir, o sea, te revelé esto y no lo hiciste, te hiciste esto y no lo hiciste. Y claro, recuerden ustedes, como dice la continuación de este pasaje, ¿no?, que si la obra permanece, recibirás recompensa, quiere decir que actuaste de acuerdo a lo recibido. Si la obra se pierde, recibirás pérdida. Que si eres salvo, sí vas a ser salvado, pero te vas a ir al cielo solo con tu salvación. Cuando Dios nos deja aquí, para que tengamos el privilegio de compartir la fe y enriquecernos espiritualmente. Por tanto, el motivo de la vida de cada uno no debe ser el progreso económico o otras cosas, sino el progreso espiritual. No debe ser enaltecernos o tener un nombre o ser famosos en YouTube como muchos, sino ser fieles a Dios. Eso es lo importante, ser fieles a Dios. No importa, no tenemos que medirnos y compararnos. Este fue el error de los corintios en los dones, que se quisieron medir y se quisieron comparar, quisieron ser más unos que otros, y su orgullo los llevó a la falsedad. Así en nosotros puede suceder exactamente lo mismo. Si permitimos el orgullo en nuestra vida, si dejamos de vivir de acuerdo a los principios como el que decíamos, el más importante, el del amor, entonces nuestro orgullo nos va a desviar, nos vamos a salir de la verdad, nos vamos a salir, y entonces ¿qué testimonio vamos a dar de Cristo? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como vamos a ver aquí, o sea, ¿cuál es el objetivo de las lenguas? No es para la iglesia, es para los incrédulos. Fue como una señal a Israel. Entonces, 1 Corintios 14:15 dice, 14:5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por tanto, la acción de cada uno de acuerdo a los dones que tiene es para edificación, no para un orgullo personal, no para el orgullo del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, recuerden, que les quede claro, el orgullo siempre nos va a sacar de la verdad. El orgullo siempre nos va a mover del lugar que nos corresponde. Y eso fue lo que le pasó a Luzbel, aquel ángel precioso con atributos de creación parecidos a los del Mesías. Su orgullo lo perdió. Ahora es el acusador, es el diablo, Satanás, etcétera, el mentiroso. ¿Por qué no íbamos nosotros a caer en eso si levantamos el orgullo? Fue lo que lo perdió a él. Por eso él promueve en todas las sectas, en todos los medios de este mundo, que se levante el orgullo. ¿Para qué? Pues para que la gente no crea y se pierda. Ese es el objetivo principal del diablo con todo lo que hace. Que la gente se levante y se pierda. Lo prendieron tantito, pero si sienten que hace frío, díganle que lo apague. O sea, los que están atrás, considérenlo. No queremos que nadie se enferme. Por eso no vino mi esposa, la malita. Entonces, bueno, Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más bien que profeticéis. Sí, fue un don lícito en aquel tiempo, ¿sí? Pero Pablo se enfoca precisamente en lo más importante,
que se profetice. Dice, y si alguien habla en lengua, pues entonces que haya alguien que interprete. Que en la palabra griega se puede también traducir como traducción, o sea, que traduzca. ¿Por qué? Porque no era el hecho, el orgullo de quien hablaba más en lenguas, sino el propósito que habían perdido de vista era la edificación. Por tanto, si alguien hablaba en lenguas en aquel entonces, que todavía estaba vigente este don, y no había quien interpretara, no había edificación. Entonces Pablo les dice, es más importante que profeticéis. Pero si pasa esto, está bien, todavía es un don en este entonces, todavía es un don vigente. Pero entonces haya quien traduzca para que la iglesia sea edificada, porque el fin siempre es la edificación. ¿De qué sirve que, bueno, vamos a ver el 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Las palabras, es como cuando tú estás en una conversación, los que ya estamos medio sorditos, nos pasa más, que la gente está hablando y ya no entiendes bien, entonces tienes como que adivinar, ¿verdad? O dices, bueno, ¿qué dijo? O empiezas a hilar palabras a ver qué dijo. Digo, sobre todo cuando hay ruido es más difícil estar escuchando con claridad cuando pasa el tiempo, pero no puedes participar de pleno en una conversación porque no estás oyendo con claridad todo lo que se dice. Así pasaba con las lenguas. O sea, si se pierde el sentido correcto, ¿de qué sirve? Palabras de balbuceo, etc. Entonces, por eso dice Pablo, si yo voy a vosotros, sin la cuestión de la edificación, ¿de qué os aprovechará? ¿De qué aprovechará? O sea, ni siquiera un apóstol que hablara en lenguas iba a traer edificación si no se podían traducir. ¿De qué servía? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que las lenguas tenían tres aspectos, tres sentidos. Era una señal para los no creyentes. Ahí está el primer error en Corintio, ¿verdad? Luego, debía someterse a un intérprete o traductor para que tuviera sentido lo que estaba hablando. Y tercero, debería edificar a la iglesia, si no, no tenía sentido. Vuelvo a insistir, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque nos da una normativa de acción en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Si tú empiezas con los años de creyente a tener un lenguaje diferente, más bíblico, y llegas con una persona que no ha tenido contacto con el Evangelio, la vas a confundir. Tú tienes que discernir y hablarle a las personas de acuerdo a la condición. Recuerden, hace poco se acaba de decir la experiencia de Pablo en Atenas. Primero estudió, primero vio, analizó, pensó cómo podía llegarles y supo cómo. Entonces, si nosotros en nuestra vida somos superficiales, solo vamos a llegar y vamos a hablarle a la gente así como caiga. Y la verdad, va a ser difícil que entiendan. Cuando yo recién me convertí, leyendo la Biblia, como saben, yo le empezaba a hablar a la gente de Génesis a Apocalipsis. Y un día me dice una persona, bueno, cuando ya terminé, ¿y qué me quieres decir? Mi esposa también me decía, ¿qué me quieres decir? ¿No? Y ahí fue cuando nosotros empezamos a anhelar una instrucción como el discipulado y empezamos a orar, porque los primeros 2 años de nuestra vida solo fue leyendo la Biblia, de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que analizar el contexto económico, cultural de las personas, para tratar de llegar a ellos correctamente y que puedan entender el Evangelio. Pero a veces estamos tan distraídos en tantas cosas, por eso les decía que en esta vida hay de qué ocuparse de las 24 horas, si quisieras. O sea, estamos viendo una época tal que no hay tiempo para nada.
Y Dios quiere que nos demos tiempo para prepararnos en nuestra relación con Dios primero que nada. Luego para preparar nuestros corazones para servirle, segundo. Luego empezar a entender cómo podemos servir a Dios de acuerdo al entorno en el cual nos puso Dios. Todos tenemos personas a nuestro alrededor en la cual nos estamos rodeados. Todos. Y tú no puedes desechar a un barrendero, a un mesero, o a alguien que está vendiendo dulces en la calle así nada más porque sí. O sea, todos son un potencial. Dios es el que abre las puertas, es cierto. Por lo cual, entre paréntesis, también tenemos que orar para que Dios nos lleve a personas a las cuales Él quiere que le hablemos. Pero si no tenemos esto en mente, van a pasar a nuestro lado y ni siquiera vamos a tener un cargo por ella. Ni siquiera lo vamos a percibir. Vamos a estar tan ocupados en lo que hacemos que se nos van a ir de las manos. Cuando el propósito por el cual Dios nos dejó en este mundo, una vez convertidos, fue para predicar el Evangelio. Quien pierde este propósito está en el limbo, perdió el sentido de su vida cristiana. Más importante que tu carrera, más importante que tu progreso económico, más importante que tu prestigio es Cristo. Porque además de Él emanan todas las cosas. Las oportunidades en su gracia Dios te las da. Dios te puede poner en el lugar y en el momento adecuado donde se dé lo que Él quiere darte. Y tú puedes luchar por obtener algo que Él no te quiere dar toda tu vida y no obtenerlo, y desgastaste tu tiempo, tus energías, perdiéndolo en este tipo de cosas, en ese afán y ansiedad, cuando Jesús te dijo en su palabra, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la vida, el progreso verdadero, es tu progreso en tu relación con Cristo, nada más. Si no, Pablo no hubiera escrito lo del Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tanto estás crucificando tu vida? ¿Qué tanto estás realmente concentrándote en lo que realmente tienes que hacer? ¿Cuántas personas hay alrededor tuyo que quizá ahorita ya pudiste haberles hablado y no lo has hecho? Porque tenías la mente puesta en otras cosas. Porque no era Jesús y su obra lo más importante para tu vida. Y vuelvo a Pablo. Y vuelvo a muchos. Pero Pablo es un ejemplo claro. Él lo dejó todo por Cristo. Igual que los apóstoles. Y Jesús se anticipó diciendo, no hay quien haya dejado padre o madre, esposa e hijos, que no reciba 100 veces más en esta vida, y en el siglo venidero la vida eterna. Dejar no es el sentido de abandonar o de dejar de ser responsable. Dejar en este sentido de la Biblia es darle prioridad a Cristo. Porque si tú no ordenas tu mente y tu camino, tú no les puedes dar una oportunidad de edificación a tu familia. Ahorita me decía una persona a la cual pude testificarle tantito. Es que yo andaba en una vida así mal. Pero el día que tuve a mi hijo, ahorita dice ya tiene 8 años, fui y le dije, Dios te lo entrego, lo pongo en tus manos. Y eso me dio oportunidad de decirle muchas cosas. Pero dice, desde entonces he tratado de ordenar mi vida, he tratado de ya ser diferente. Y yo le dije, mira, no vas a poner. Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Entonces le di el orden correcto de cómo poder ayudar a su hijo, a su familia, de cómo él puede estar edificando. Entonces, si tú no estás con esto en mente, no vas a ver las oportunidades. Y está perdiendo el sentido de tu vida cristiana. O sea, Dios nos dejó aquí, se los voy a decir con el pasaje, por Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Es un privilegio que nosotros padezcamos por Él, por ser un testimonio de Cristo. Es el sentido correcto de la vida cristiana. Y precisamente Pablo aquí quería recuperar ese orden en ellos para que pudieran ser una iglesia misionera que ganara almas y no estuvieran llenos de orgullo nosotros con vana palabrería, que era como locura.
Luego, 1 Corintios 14, del 7 al 9, nos dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara, lo que se toca? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra de bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Ven? Tiene que tener sentido, tiene que ser acoplado con nuestra vida, con lo que la palabra de Dios revela. Ya 1 Corintios 13, si habla de lenguas humanas y angélicas, y no tengo mal, vengo a ser como címbalo que retiñe o metal que resuena, etc. O sea, sin sentido, no hay sentido del Evangelio. Nosotros podemos estar diciendo cosas inciertas por no vivir, no tener la mente puesta en lo que tenemos que ponerla. Entonces, aquí Pablo está haciendo énfasis de la futilidad de este don, porque el don verdadero tenía que tener interpretación a menos que la gente entendiera. Y entonces, precisamente, pone este ejemplo de los instrumentos musicales desanimados, que tienen sonidos inciertos, los inanimados. Y entonces nos dice, ¿qué sentido tiene? Nos quiere decir, ¿qué sentido tiene tu vida si tú no vives lo que la palabra de Dios dice? Estás entonces dando conceptos inciertos a los demás. ¿Cuántas personas a lo mejor hemos confundido más por no tener clara la doctrina que haberlos encauzado a Cristo? O no entender que tenemos que empezar de lo sencillo a lo complicado. A veces cuando pasan los años como creyente, puedes caer en la trampa de que cuando está un nuevo convertido, una persona que apenas ahí va a empezar o viene, tú empiezas a hablarles con un lenguaje totalmente de la Biblia y ellos no entienden nada y solo los confunden más. A veces tienes que hablar con la palabra de Dios siempre, por supuesto, pero con un lenguaje sencillo. Jesús ponía ejemplos de la vida cotidiana de lo que vivían los judíos, ¿no? La siembra, la siega, los temporales. Hablaba de acuerdo a lo que ellos entendían. Así es como Jesús habla. ¿Y por qué no imitar al maestro de maestros, al Señor de señores? Pero recuerden, Dios nos ha enviado a predicar, pero tenemos que prepararnos. Luego el 10 y 11 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí, obviamente, Pablo está limitándose a lo obvio. O sea, un idioma debe de comunicar. Ese ejemplo que Alex mencionó de estos hombres de las tribus que hablaron y les entendieron, esos no son lenguas. El don de lenguas, como vamos a ver ya en la conclusión de este estudio, ya no existe. Es la obra poderosa de Dios y del Espíritu Santo para que la gente entienda. Y nunca va a ser una señal a creyentes, recuerden, sino a incrédulos. Pero esos no son lenguas. Eso es don. Ya se extinguió desde el momento en que quedó completa la profecía, porque ya no hay nada más que revelar. Reitero, ese don tenía como propósito suplir lo que faltaba de la revelación que todavía no estaba. Cuando terminemos este estudio ya nunca nadie los va a confundir, yo estoy seguro. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de la excelencia de este don, está haciendo referencia a la primera vez cuando los discípulos reciben precisamente esas lenguas, se reparten, reciben el Espíritu y la gran comisión. Dice Hechos 2:6: y este estruendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, fue inteligible para los demás, ¿sí? Entonces, esta forma nos da
la forma clara como se puede ejercer un don. La gente les oía hablar, no como un balbuceo. Entonces, que nos quede muy claro. Todo lo que Dios nos pone en la palabra es para que aprendamos y relacionemos con nuestra vida lo que estamos aprendiendo. Veamos nuestra vida en todas las áreas y veamos qué áreas están fallando para que vayamos con Cristo y corrijamos y podamos ser siervos útiles. Dios no quiere que seamos siervos inútiles. El siervo útil es el que se prepara, el que se consagra, el que cree a Dios, el que busca a Dios primero que todas las cosas, el que primero establece una relación íntima y personal con Cristo. Y eso es algo que quisiera decirles para concluir, ya la próxima vez seguimos en esto. O sea, la relación íntima y personal con Cristo. Esta relación solo se va a dar si nosotros pasamos tiempo con Cristo. Necesitamos pasar más tiempo con Cristo. Necesitamos darle más tiempo a la lectura de la Biblia. Necesitamos darle más tiempo a la meditación. Si tú crees que de buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura, entonces busca primero el reino de Dios y su justicia y dale su tiempo a Dios. Nunca, que te quede claro, va a ser un tiempo perdido el tiempo que tú le des a Dios. Es un tiempo ganado, no perdido. Porque una mente, como la mente de Cristo, tiene la capacidad de resolver todos los problemas fácilmente. ¿Por qué creen que a Salomón, aquel rey, primer rey, el tercer rey, hijo de David, que Dios le dice, pídeme lo que quieras que te dé? Él dijo, dame sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo, porque soy joven, no sé ni cómo entrar ni salir. Y Dios le dice, por cuanto esto hubo en tu corazón, eso te daré, y además te voy a dar lo que no me pediste. Pero ve la intención primera de Salomón, dame sabiduría. Y Dios se la dio. Tenemos los proverbios, tenemos el cantar de los cantares del super poema de poemas, y tenemos Eclesiastés, el libro de la filosofía de la vida. Y algunos salmos también. O sea, le pidió sabiduría, le dio entendimiento, a tal grado que todos iban para oír la sabiduría de Salomón. Hasta la reina Elisaba, que lo oyó, hizo un viaje, quién sabe cuánto tiempo, para llegar a escuchar la sabiduría. Y cuando terminó su tiempo con Salomón, dice, todo lo que me decían de ti no era nada en comparación a lo que yo veo. Dios te ha dado todo esto. Y hizo que muchos creyeran en Dios en ese tiempo. Pero claro, hasta que le ganó el orgullo. También es una lección para nosotros. Tenemos que mantenernos siempre alertas. Y estar buscando a Jesús cada día en la forma correcta nos va a permitir estar alertas. Nos va a impedir desviarnos. Y quiero que sepas una cosa. Mientras más cerca estés de Jesús, más vas a ver la magnitud de tu pecado. Y mientras más veas la magnitud de tu pecado, más te vas a arrepentir, más vas a tener gratitud y más vas a anhelar la consagración y más vas a anhelar no dejar tus tiempos con Jesús. Eso es lo más valioso. Llévense esto. El tiempo con Jesús es lo más valioso. Y el tiempo personal donde Dios a través de la palabra te habla a ti es invaluable. A veces nosotros vemos en otros creyentes cosas y a veces nos atrevemos a decirles, oye, yo pienso que esto, que el otro, que aquello. Pero ¿sabes una cosa? Tú no vas a convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer. Cuando el Espíritu Santo nos habla, que puede ser a través de un incrédulo incluso, cuando el Espíritu Santo nos habla, ahí sí es donde hay que temblar. Entonces tú no pienses que como humano vas a convencer. Dios puede usarte como un instrumento, claro que sí. Pero que vivas lleno del Espíritu Santo es lo que tú sí tienes que hacer. Que tú le pidas a Dios que todos sus dones que Él dio como su gracia, los frutos del Espíritu estén en ti, eso sí tienes que pedir. Porque ¿cómo vas a testificarle a alguien que no amas?
El que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, hay un problema. Entonces tienes que ir a ese problema. O sea, si Dios te dio inteligencia, recuerda que la inteligencia terrenal es animal, como dice la Escritura, ¿no? Es animal, terrenal y diabólica. La vida sin Dios. Pero el fruto de Dios es la mente de Cristo. Y esa es la correcta. Y la mente de Cristo se nutre con la palabra de Cristo. Y se ejercita con la obediencia a lo que Cristo revela. Entonces, en todas las cosas que vivamos como creyentes, acudamos a la palabra, probemos nuestra vida, y en aquello que estemos fallando, pidámosle a Dios que nos dé la victoria, que nos haga cambiar nuestro enfoque, para que podamos vivir como Dios dice que debemos de vivir y promete. Entonces, ahí es donde el Dios estará con nosotros. Donde el Dios de paz estará con nosotros. Pero si nos envanecemos de nuestros propios pensamientos y todo esto, naturalmente nuestro orgullo se elevará, estaremos desechando a Dios y sus principios y estaremos en un momento en una situación muy, muy grave, donde tergiversaremos las bases bíblicas de la palabra de Dios, como hablar en lengua humana, la lengua falsa. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, tanto del Salmo como esta parte de los frutos del Espíritu, de las lenguas que estamos especialmente viendo. Te queremos decir que tú nos sigas edificando, Señor, sobre este estudio, nos sigas haciendo aprender cómo tenemos que vivir, qué cosas tenemos que desechar de nuestra vida. Anhelamos servirte, anhelamos vivir una vida de comunión contigo, anhelamos ser verdaderos instrumentos tuyos, cartas abiertas a los ojos de este mundo incrédulo, para que puedan ver en nosotros las transformaciones verdaderas que tú haces y sobre todo la libertad a la cual tú nos puedes llevar a vivir si seguimos tu palabra y lo obedecemos. Sabemos, Padre, que en nuestra vida de incrédulos, en nuestra condición natural no podíamos obedecerte, pero ahora ya, si tú nos has dado ya la salvación, nos has dado la mente de Cristo y nos has dado a tu Espíritu Santo, podemos entender todas las cosas, pero también entendemos que siempre tenemos que disponer nuestro corazón para ello, así que danos ese corazón contrito y humillado al que tú no desprecies. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas y a darte el tiempo prioritario en nuestra vida que tú mereces, ya que todo lo que somos depende de ti y aún nuestra eternidad dependió de ti, Señor, no de nosotros. Guarda nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús.